Shalom, bendiciones. Sean bienvenidos a una nueva conexión. Continuamos con una nueva clase de nuestro curso Los misterios revelados del Evangelio de Mateo. El día de hoy nos vamos a adentrar al secreto número 51. Secreto número 51 de nuestro curso, ¿ya? Y el secreto lo vamos a extraer del texto de Mateo capítulo 10, del verso 34 hasta el verso 37. Ya está la clase número 52 de nuestro curso. Ya vamos en el capítulo 10, bien avanzados los versículos, así que vamos a crear la vasija, es decir, el contenido ya de lo que propone el texto y desde ahí extraer la luz. ¿Ya? Dice Mateo capítulo 10, verso 34 al 37. Ahí le ponemos el 4 ahí, que se nos fue. Dice el texto: no penséis que he venido, las palabras de Rabí Yeshua, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. ¿Qué secretos pueden haber aquí? Bueno, así a modo de comentario, este texto que ustedes ven aquí es una espada de doble filo para las personas que no lo saben interpretar. De hecho, hay muchos judíos que reniegan contra Rabí Yeshua, reniegan contra Jesús, tomando este versículo, ya por lo menos los que se pasan la vida discutiendo y pensando quién es Mesías y quién no es Mesías, los que todavía están jugando a ese tema, toman estos textos para contradecir, para negar ya sea Yeshua o su enseñanza, y más todavía como Mesías, porque no puede hacer que una persona venga y diga, he venido a traer espada. O sea, no penséis que he venido a traer paz. No he venido a traer paz, he venido a traer espada. He venido a poner en disensión al hombre contra su padre y a la hija contra su madre y a la nuera contra su nuera. Es decir, si tú eres honesto, realmente esto no cuadra. O sea, a mí, o sea, dentro de la lógica, no cuadra ni que un rabí, ni un maestro, o un cabalista, o un mashiach venga con esta actitud. Entonces, aparentemente, ¿cómo es posible que alguien venga a poner enemistad? Es como decir, yo vengo acá entro a una familia, la conozco y vengo a desordenar toda la familia. O sea, dentro de lo literal, esto no cuadra, esto no entra en la mente, ¿ya? Esto está fuera de la lógica, ¿ok? Y los enemigos del hombre serán los de su casa. O sea, pareciera que Rabbi Yeshua es un revoltoso, viene a dividir la familia. Eso aparentemente es lo que está diciendo el texto. Entonces, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí.
El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. ¿Y qué pasa con el mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre, entonces. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Y esto ya lo denota como con un ego muy grande. O sea, si tú lo lees literal, ¿sabes cómo decir? ¿Y quién se cree este sujeto que viene a dividir la familia? Y se viene a poner en una posición más grande que mi papá y mi mamá. Cuando el precepto dice honra a tu padre y a tu madre, entonces, ya, cuando ponemos este texto en el plano de lo lógico, en el plano de lo racional, en el plano de lo académico, pareciera que los detractores de Rabbi Yeshua tuvieron razón, y peor más, porque el texto parece decir eso. Entonces, cuando comienzas a profundizar en lo más profundo, pues ahí te das cuenta que hay explicación para esto. Entonces, la idea es que tú tengas la explicación y si en algún momento te toca alguien por ahí, ya sea judío, ya sea cristiano, tú sepas responder a esto. Y siempre de la premisa que el Nuevo Testamento es un documento cabalístico, ¿ya? Pertenece a la mística judía, a la espiritualidad judía. Entonces, quiero hacer unos comentarios, o sea, eh, aportar algunas fuentes, mejor dicho. Aportar algunas fuentes, ¿ya? Eh, judías, por supuesto, que usan expresiones similares a esta. O sea, para empezar, tú ya vas a tener fuentes como judías como para relacionarte, ¿ya? Y de ahí vamos a pasar de lleno a los secretos. Pero quiero que veas fuentes que hablan cosas parecidas. Por ejemplo, en el Talmud, en el Tratado de Sanedrín, página 94b, está escrito, aquellos que se nieguen a cambiar y no quieran arrepentirse, recibirán un juicio severo, como enseñaron los sabios, ¿ya? Aquellos que se nieguen a entrar en la Torá serán traspasados por la espada. Aquellos que se nieguen a entrar en la Torá serán traspasados por la espada. Y eso lo dicen los sabios del Talmud en el Tratado de Sanedrín, página 94b. Entonces, ¿qué significa traer espada? ¿Qué significa ser traspasado por la espada? Son preguntas que uno podría... ¿Qué significa recibir juicio severo? Entonces, una de las cosas que tú debes entender, que la Torá tiene 4 niveles de entendimiento. Y esto va quitando capas de lo literal, vas quitando 4 capas hasta llegar a la revelación espiritual. Entonces, cuando tú entiendes de manera literal los textos, tú los vas a torcer. Tú no los vas a entender. De hecho, el texto va a golpearte por dentro, tú vas a encontrar que lo que estás diciendo es injusto, vas a encontrar que, eh, que no corresponde a la ética, que, o sea, no te va a cuadrar. Y estamos en una generación eh, donde hay discernimiento, en una generación donde hay sabiduría, en donde tú no le metes el dedo a la boca a cualquier persona, ¿ok? Se discierne lo que es y lo que no es. Ya. El Talmud, en el Tratado de Baba Mexía, 2.11 nos dice el amor por un maestro de Torah. Y fíjate que el primer texto tenía que ver con la espada. Aquí viene otra cosa que se relaciona con lo que Rabbi Yeshua decía. El amor por un maestro de Torah pesa más que el amor por la familia. Como enseña la Mishnah, si un hombre que te sigue encuentra la propiedad perdida de su padre y la de su rabino, la de su rabino tiene prioridad porque su padre lo trajo a este mundo, pero su rabino, que le enseñó sabiduría, lo trae al mundo venidero. Entonces, cuando Rabí Yeshua está diciendo el que ama más que a mí no es digno de mí, acá tú estás viendo que en el Talmud también se usan expresiones similares. Si un hombre encuentra la propiedad perdida de su padre y la de su rabino tiene prioridad porque su padre lo trajo a este mundo, pero su rabino, que le enseñó sabiduría de la Torá, lo trae al mundo venidero. Pero si su padre era un jajam, era un sabio de la Torá,
su padre tiene prioridad. Y vemos paralelismo, ¿ya? Otro más, Yevamot, otro tratado del Talmud, de los sabios del Talmud, en la página 5b. Si tu familia va en contra, dice, y no quiere que obedezcas a las misbot, es decir, los preceptos de la Torá, por ejemplo, no quieren que obedezcas el Shabbat. ¿Qué pasa si tu familia no quiere que tú obedezcas el Shabbat? Entonces la obediencia a las misbot, la obediencia a los preceptos, tiene prioridad sobre el amor a la familia, como enseñaron los sabios. Quizá uno puede pensar que la obediencia a los padres tiene prioridad sobre el Shabbat, pero el verso de Levítico 19, el 3 dice, todo hombre debe temer a su madre y a su padre y guardar mi Shabbat. Aquí se da a entender que todos ustedes, hijos y padres, deben honrar a Hashem. Entonces, otra cosa que quiero que aprendan, ¿ya? Y lo apunten por ahí, lo tengan en consideración, es el arquetipo a considerar de Rabbi Yeshua, ¿ya? Hay veces, bueno, cuando hablamos de un arquetipo, estamos hablando de que Rabbi Yeshua no siempre se va a presentar como el Rabí de Nazaret. Por ejemplo, cuando dice, el que no viene a mí, o sea, el que viene a mí, dice, yo le daré de beber. En la Biblia hay, hay una técnica que se llama personificación. ¿Qué significa la personificación? Cuando tú puedes darle como figura humana a un concepto. Por ejemplo, el rey Salomón, en el libro de los Proverbios, él dice, llámale a la sabiduría hermana y a la inteligencia llámale parienta. ¿Qué es lo que es eso? ¿Cómo que a la sabiduría debo llamarle hermana? O sea, lo que está haciendo el rey Salomón es personificando un concepto espiritual. ¿Ya? Y lo mismo puede suceder a la inversa, un concepto espiritual, en este caso un concepto humano como Rabbi Yeshua, personificarlo. Entonces, eso es lo que llamamos arquetipo. En la misma Kabbalah, nosotros sabemos que Abraham, el patriarca, dentro de lo literal, claro, fue el padre de la fe monoteísta, el que escribió el Sefer Yetzirah, el libro de la formación, el patriarca Abraham, el padre de la fe, conocido en el cristianismo. Pero la Kabbalah, Abraham es el arquetipo de qué? Del amor. Es decir, tú puedes, cuando ves la vida de Abraham, es ver el amor expresado. Tú puedes quitar la figura y entender que el amor se expresa, por ejemplo, a través de la hospitalidad. Entonces ya sales del personaje de Abraham y te quedas con te quedas con la esencia. Quitaste el arquetipo y te quedas con la esencia. ¿Qué representa Abraham? El amor. Isaac, el juicio, la justicia, el temor, la disciplina. Eso lo representa el patriarca Isaac. Tú quitas el personaje, el arquetipo y te quedas con lo sustancial, con la esencia. Entonces, Jacob representa, Tiferet representa la belleza, la armonía, el equilibrio, representa el equilibrio entre el dar y el recibir, entre el amor y la restricción. ¿Ok? En el caso eh, de Netzach, la sefira de Netzach, en el árbol de la vida, que es Moisés. ¿Qué representa Moisés? Moisés representa la profecía. Moisés, ¿ok? Representa la victoria, el vencer, el éxito. Así como Moisés vencía cada obstáculo, Moisés es el arquetipo de la victoria. Aarón, el sacerdote, es el arquetipo de la paz, ¿ok? Es el arquetipo de la paz y la humildad.
Entonces te estoy dando, José es el arquetipo de la vinculación, de la conexión entre una persona y otra, y es el arquetipo de una buena sexualidad. Entonces, cuando tú aprendes a descifrar los arquetipos, te quedas con la esencia de las cosas. ¿Ok? Entonces, el rey David representa el liderazgo, el reinado. Entonces, hay muchas personas que viven hablando de los personajes, pero en realidad la Torá no quiere que tú hables de los personajes, quiere que observes lo que ellos personifican y eso aplicarlo a tu vida. ¿Ya? Te doy estos ejemplos para que entiendas qué significa un arquetipo. ¿Ya? Entonces, el rey David es el arquetipo del reinado. Abraham el arquetipo del amor. Isaac el arquetipo de la restricción. Jacob el arquetipo de la armonía y equilibrio o la belleza. Moisés es el arquetipo de la victoria. Aarón es el arquetipo de la humildad. José es el arquetipo de la vinculación, de la conexión y la sexualidad. El rey David es el arquetipo del reinado, del liderazgo, de la soberanía. Entonces, lo importante es extraer lo que ellos significan. Entonces, Rabí Yeshua en el Nuevo Testamento es un arquetipo también de la Kabbalah personificada. Es decir, hay momentos donde Rabí Yeshua no necesariamente está hablando a él como persona, sino como si la Kabbalah estuviera hablando. Rabí Yeshua es la personificación de la Kabbalah, es la personificación de los secretos del cielo, es la personificación de la sabiduría espiritual. También es la personificación de la conciencia mesiánica, la conciencia Mashiach, o la mente de Cristo, como dice Pablo también en sus cartas. Y también para algunos es la personificación del Mashiach ben Yosef, que eso es para hablarlo en otra oportunidad con más detalles. Entonces, cada palabra de la boca de Rabbi Yeshua es como si la misma sabiduría de la Kabbalah hablara. Entonces ya quitas el arquetipo, deja de andar preocupado de Jesús de Nazaret o de Rabbi Yeshua, sino que ahora te quedas con ¿qué? Te quedas con lo que representa ese arquetipo. Entonces, ¿qué representa el Rabbi Yeshua? La Kabbalah, esa carne. ¿Sí? Pero no andas diciendo Rabbi Yeshua la Kabbalah, esa carne, no. Porque aquí ya desconectas el arquetipo y te quedas con lo que realmente es. Lo que el texto te está diciendo, la Kabbalah. Rabbi Yeshua la Kabbalah, esa carne. ¿Ok? Pero ya no caigo en idolatría, sino que sé lo que representa. ¿Ya? Entonces, imagínate que la Kabbalah hablara. Imagínate como el rey Salomón. Llámale a la sabiduría a tu hermana. Es decir, que la sabiduría es como si hablara. ¿Ok? Igual en el mismo proverbio dice, la sabiduría clama, dice, por las calles. O sea, es como que si hablara, pero son metáforas, no es literal. ¿Ya? Entonces, el amor por los secretos profundos de la Torá están por encima de cualquiera de nosotros, o sea, está por encima de cualquier que nosotros podamos tener en este mundo. El amor por los secretos profundos de la Torá. Rabbi Yeshua dice que ha venido a causar división, pero es una división por una causa, por amor a los secretos profundos de la Torá, ¿ya? De hecho, el mismo judaísmo enseña que existe la obligación de obedecer a nuestros padres, pero si nos toca sopesar entre obedecer al Creador, obedecer a la divinidad y el Padre, o sea, Akadosh Baruj Hu está por encima. Porque nuestros padres nos dieron el cuerpo físico, pero Akadosh Baruj Hu, el Creador, nos dio el alma. Y el alma está por encima del cuerpo físico.
¿ya? Entonces, perfecto. Entonces, cuando decimos, por ejemplo, el que ama a padre o a madre más que a mí, no necesariamente está hablando del personaje de Rabbi Yeshua, sino de la sabiduría espiritual que representa a Rabbi Yeshua. Entonces, no es Rabbi Yeshua en sí. Imagínate a cuántas personas que han malinterpretado este verso, se han divorciado, se han separado, han destruido familias por dentro. Y eso no es el objetivo, porque no entendieron que era un arquetipo que representa la sabiduría. Y claramente la sabiduría sobrepasa todo. Entonces, vamos a los secretos. El padre, ¿sí?, es una figura que marca nuestro destino en el judaísmo, pero si nos toca elegir entre los secretos del cielo, los misterios de la Torah, la sabiduría espiritual, hay que elegir la sabiduría espiritual, ¿ya? Entonces, la sabiduría espiritual es lo que va realmente a traer luz, es lo que puede traer luz, ¿ok? Y aparentemente, y esto trae conciencia, esto despierta conciencia, ¿ok? Cuando despierta la conciencia de las personas, cuando las personas resucitan su mente, resucitan su conciencia, es probable que hayan conflictos, porque hay un despertar espiritual. El tema es que los que despiertan sinceramente, ellos anhelan y desean que los demás también despierten. El tema a veces pasa cuando hay arrogancia en el corazón, o cuando no hay amor, o cuando no hay respeto, y hay mucho ego, muchas veces eso causa división. Imagínate, si nos ponemos de un lado, a veces hay parejas donde la mujer evoluciona, donde la mujer despierta, donde la mujer se pone sabia, y el marido tiene un ego competitivo, quiere competir con ella, quiere siempre minimizarla, quiere siempre ahogarla. O al revés, o si pasara al revés. Entonces, la sabiduría expande a la persona. La sabiduría trae propósito, trae luz a la persona. Y cuando el otro lado no sabe apreciar esto, no sabe valorar, no sabe evaluar, juzgar esto, pues, pues lamentablemente a veces se dan este tipo de situaciones, ¿ok? De división. Pero el despertar de la conciencia sabemos que unifica. La conciencia cuando se eleva, unifica, no divide, ¿ok? Pero el ego a veces percibe esa división, porque al ego le gusta mantener todo tranquilo, al ego no le gustan los cambios, al ego le gusta la zona de confort, eh, el ego le gusta la zona de seguridad, prefiere vivir cómodo con una mentira que puede durar 1000 años a una verdad que lo venga a transformar, a una verdad, porque el ego no quiere que tú seas transformado. Entonces, a veces la verdad viene a desnudar a la persona y el ego no quiere permitir ese cambio, esa trascendencia. Pero hay una persona que está diciendo, yo quiero ser transformado, yo quiero ser transformada. Sí, pero el ego se siente más cómodo con la mentira y prefiere llamarle a la verdad mentira. Pero aquí, déjame mi postura religiosa. Esto fue lo que yo aprendí. Y no hay peor asesino que un religioso, ¿sí? Porque el ego del religioso es muy grande. El ego del religioso es competitivo. Y lo peor de todo es que intrínsecamente esa persona sabe que hay algo más.
Internamente esa persona sabe que hay algo más, pero no lo quiere aceptar. No lo quiere aceptar. ¿Ya? Entonces, la madre también es una figura que marca el destino de una hija y una nuera en el pueblo judío. Pero si nos toca elegir entre la madre y la sabiduría espiritual, elegimos la sabiduría espiritual, los secretos del cielo. ¿Ya? Entonces, porque la sabiduría es la propia divinidad. Cuando nosotros nos referimos a los secretos del cielo, nos estamos refiriendo a los secretos de Dios. Consecuentemente, Dios está por encima de todo, la divinidad. De esa división es que está hablando Rabbi Yeshua. Nuestro padre en este caso, ¿ok? Nuestro padre es Akadosh Baruj Hu y nuestra madre es Shabbat. De hecho, el padre en Kabbalah representa la sabiduría, Jochumá, y la madre Binah. Es por eso mejor elegir los secretos del cielo, ¿ok? Que la sabiduría de Dios. Pero esto no quiere decir que la persona desprecie a la familia, desprecia a la familia. ¿Ya? Imagínate cuántas familias han venido moldeadas por cultura, por creencias de una y otra generación y tienen anclado. Yo a veces le digo a la persona, cómo es posible que una persona necesita otra reencarnación? Ok, hay personas que tienen una clipa, una cáscara tan grande que a la persona le cuesta, o sea, tiene raíces en esas creencias. Tiene que solamente Dios intervenir. Pero la persona tiene que llegar, para que Dios intervenga, Dios no violenta a nadie. La persona tiene que por lo menos dar el derecho a la duda. O sea, la persona por lo menos tiene que cuestionar y decir con humildad, esto, esto que yo aprendí, ¿será completamente verdadero? Esto que me enseñaron, ¿será completamente verdad? Pero el miedo no deja cuestionar. El miedo a saber que perdiste el tiempo. El miedo a darte cuenta que los años pasaron y te mintieron. Que el miedo no te deja, activa tu ego para llegar a reconocer que viviste en una completamente mentira. El tema es que cuando das el paso, entiendes que no fue una mentira intencional. Fue una mentira honesta. Fue una mentira porque así se dio. Y de hecho, en el propio profeta Jeremías hay una profecía en que habla del final de los tiempos, donde dice que en este mover del despertar de la conciencia, los misterios de la Torá, dice el profeta Jeremías, hay muchos que van a decir, mentira poseían nuestros padres. Si no me equivoco, en el capítulo 16 por ahí. Mentira poseían nuestros padres. Entonces, ¿quién? La persona abierta, la persona que es capaz de abrir su conciencia con humildad, Dios le puede dar luz a esa persona si realmente estamos en verdad o no. Entonces, las personas que hemos despertado hemos cuestionado y Dios nos ha revelado, sí, pero también Dios nos revela que no eran mentiras intencionales. O sea, lo hicieron con todo el corazón. Lo hicieron con toda la voluntad, gente que invirtió tiempo, gente que dio vida, gente que regaló, sembró años de su vida para que llegara esto como llegó. Pero el tema es cuando tú llegas y te das cuenta que, pese al esfuerzo, había mezcla y no todo era verdad. Bueno, primero tú tienes amor y compasión
con aquellas personas que dieron su vida para que esto llegara. Pero ahora eres consecuente con la verdad también que te llegó. No eres una persona que se queda en la mentira y eres terco para hacer los cambios. Porque si Dios te permitió llegar a la verdad, si Dios te permitió llegar a la sabiduría, entonces para generar cambio en tu vida. Pero hay mucha gente que se quiere quedar con la tradición de los padres, se quiere quedar con la religión, que con la verdad, y temen a dar el paso. No, déjeme aquí, ¿ok? Nadie te obliga a trascender, nadie te diga, nadie te niega a evolucionar, pero mientras otros sí, siguen evolucionando, encuentran respuestas en su vida, son libres en sus vidas, van rectificando, van evolucionando, van entendiendo más cosas de la vida, van amando a los demás. Si no creas que lo sabes todo. Entonces, la elección de seguir y estudiar la Kabbalah te puede generar grandes conflictos a veces con tus familiares, ¿ok? Porque se da, como les digo, ese despertar. Entonces, ahí tú te das cuenta, y puede ser que a lo mejor hayan familiares que despiertan contigo, o pueden ser que haya familiares que a lo mejor se van a transformar en tu enemigo, por el ego, por supuesto, por el ego, ¿ok? El ego de por qué a lo mejor no fueron ellos los que lo entendieron primero. O a lo mejor la desesperación de ellos no poder captar la idea, no poder captar la revelación, por más a lo mejor que pudieran ser. O negarse. Entonces, hemos dicho en varias ocasiones que en el judaísmo tradicional, que el judaísmo tradicional está bajo la sombrilla de los Erev Rav, porque los Erev Rav, como hablamos en las clases anteriores, estas almas de egipcios en cuerpo de judíos buscan los puestos preeminentes. ¿Ok? Pueden llegar a ser rabinos principales de sinagoga, le gustan los cargos, pero rechaza la Kabbalah, rechaza la sabiduría espiritual. Y eso, unos minutos antes de echar a la conexión de la clase, vi que el maestro Bergoslan en Facebook publicó un video cortito sobre los rap, ¿ok? Entonces, al alma judía le gusta la Kabbalah, a las almas auténticas ama la Kabbalah, pero aquellas que no han sido adoctrinados por los rap, ¿ok? Para no seguir la Kabbalah. Entonces, cuando un miembro de la familia elige seguir la Kabbalah, porque la Kabbalah es la auténtica Torá, repito, la Kabbalah es la auténtica Torá, esto puede generar grandes conflictos familiares, porque la espiritualidad y la religión no conectan. Que hay que tener una conciencia muy grande para hacer la conexión. Hay que llegar a un estado de madurez grande para llegar a hacer la conexión. Para poder vivir sistema religioso, pero a la vez ser espiritual. Es complicado, pero se puede. Pero no todos llegan a esa madurez. Entonces, siempre existe el desequilibrio. O la persona se vuelve muy religiosa o muy espiritualidad y no quiere nada. ¿Ya? Perdiendo todo clase a lo mejor de fundamento, de sistema. Y está bien. Está bien porque todas las almas son libres de escoger el camino que quieren. ¿Sí? Pero el tema es cómo tú logras discernir qué es o qué no es religión. Entonces, todo esto es un proceso de, primero, de concientización. Primero, tener las piezas. Antes, dejar de, a lo mejor, de dar tu opinión, calla la mente un momento y anda evaluando primero. ¿Ya? Porque todavía toda la información a lo mejor no te ha llegado. Entonces, lo bueno sí es hacer preguntas. No criticar, no juzgar, ¿ok? Sino hacer preguntas. Y preguntas con el deseo de saber respuesta y con humildad de por medio, por supuesto. ¿Ya?
¿verdad? Va a ser, ¿no? Bueno, por ahí va. Hablamos de la madre. Hablamos también que la elección de seguir y estudiar la Kabbalah te puede generar grandes conflictos. Y un tema de verdad y mentira. Porque cuando alguien despierta a la familia, por ejemplo, eh, en mi caso fui el pionero, porque ahora hay más, pero en mi caso en la familia fui el pionero en despertar a toda esta sabiduría. Y yo puedo decir, bueno, entre mis familiares cercanos habían unos que sí creían, otros que no creían, otros que lo tomaron, otros que no lo tomaron, otros que no lo tomaron y después lo tomaron con pasión, porque a lo mejor no era el tiempo, y hay otros que a lo mejor no lo han tomado, y hay otros que son enemigos de esta verdad. Entonces, pero, o sea, como le digo, puede causar de todo. Pero si hay algo que debes saber es que la Kabbalah te tiene que generar mucha compasión por las almas. Compasión por las almas. Como dijo Rabbi Yeshua, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero si la Kabbalah te está generando caer en la misma niñería que los demás, de andar peleando como los demás, entonces parece que no estás entendiendo. La Kabbalah, como dice el maestro Albert Goldman, te genera un corazón tierno, puro, pero también un amor con límites. Porque cuando llega al tema del equilibrio, tú sabes que hay que amar con límites. Amar no significa dejarte humillar. Amar no significa humillación. Lo vimos en la cuenta del Homer, ¿sí? Pero sí genera compasión. Mira, imagínate a Rabbi Yeshua, Jerusalén, Jerusalén. ¿Cuántas veces quise, quise cubriros como las gallinas, dice, cubre a sus polluelos, pero con amor, con sabiduría, con los secretos del cielo, y no quisiste? Si tú eliges la figura de tu padre o la figura de tu madre, el amor de un hijo o una hija por encima de los secretos del cielo, es decir, la sabiduría divina, no eres un auténtico estudiante de Kabbalah. Si elegimos la Kabbalah, tenemos que estar dispuestos a pagar el precio por ella, o sea, ser consecuentes con la verdad que tú recibes. Si de eso se trata, te dieron una verdad del cielo, ¿eres consecuente o no? Y de hecho, no eres tú la persona que quiere causar la diversión. Las personas que no han despertado y tienen clipots, cáscara a lo mejor, o su mente todavía no sabe, esas son las personas que se vuelven tu enemigo. No es que tú andas volviéndote enemigo de los demás, tú amas. Pero lamentablemente el despertar del ego de la gente, imagínate cuando llegue a esta verdad, ¿cuántas personas cristianas se les despertó el ego? De hecho, tú puedes ver a muchas personas que dicen, yo amo a Israel, oramos por la paz de Jerusalén, pero cuando escuchan la palabra judío, cuando escuchan que estás estudiando con judíos, ahí vas a ver quiénes son. Anticristo, volviste a la ley de Moisés, caíste de la gracia. Entonces, ¿qué pasa ahí? A mí me dijeron todo eso, hereje, que son muy buenos para usar ese término, hereje, que no entienden lo que tanto su alma pidió, cosa que ojo no vio, no he oído yo. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré todas las cosas grandes y ocultas, si nos quedamos en el clamor, pero no en recibir las cosas grandes y ocultas, porque cuando las cosas grandes y ocultas comienzan a llegar, el ego comienza a rechazarlas. La limitante de la mente
la mente estrella no lo puede entender. Entonces, Rabí Yeshua enseña que debemos estar dispuestos a pagar el precio por la doctrina secreta de la Torah, que es la Kabbalah. De hecho, esto es lo que te va a dar la sabiduría para vivir, la sabiduría para conectarte con lo divino, la sabiduría para ser exitoso, la sabiduría para aprender a vivir en equilibrio, la sabiduría para tener una vida saludable, etcétera. La sabiduría para ser próspero, la sabiduría para poder conectar con Dios, la sabiduría para conocer a Dios, la sabiduría para conocer los misterios del universo, la sabiduría del alma. ¿Ya? El árbol que debemos tomar para seguir a un auténtico maestro de Kabbalah, Rabbi Yeshua, es el árbol de la vida. Por eso que dice, dijo Rabbi Yeshua, el que toma su cruz. ¿Y qué está hablando de cruz? Realmente no es esa cruz que a nosotros nos dijeron. Cruz está hablando del árbol, pero realmente del árbol de la vida. El árbol, cruz entre comillas, que debemos tomar para seguir a un maestro de Kabbalah, es el árbol de la vida. Cada vez que el Nuevo Testamento hace referencia a una cruz, en realidad hace referencia a un árbol, porque Rabí Yeshua fue atado a un árbol. Entonces, el árbol que debemos tomar para seguir es el árbol de la vida. Y un auténtico maestro de Kabbalah es considerado un árbol de la vida. Rabí Yeshua era considerado un árbol de la vida. Aquí estamos entonces en la misma posición de Adán. Adán, el primer hombre, tuvo la oportunidad de elegir el árbol de la vida, pero en vez de eso eligió el árbol del conocimiento del bien y del mal. Se insufló en ese árbol, es decir, en el cuerpo, y comenzó a vivir una vida física, una vida dual. Rabbi Yeshua dice que tenemos que elegir el árbol de la vida. El árbol de la vida está relacionado con ¿qué? Con la espiritualidad. El árbol de la vida está relacionado con el alma. Está relacionado con el mundo espiritual. El árbol de la vida está relacionado con la sabiduría espiritual. Es decir, el que toma el árbol de la vida, el que toma los secretos profundos de la Torá, es digno de mí. ¿Es digno de qué? De recibir, de deleitarse en el árbol de la vida. Entonces el Nuevo Testamento nos está instando a que debemos elegir el árbol de la vida. El ser humano, ¿ok? Tiene dos maneras de vivir. Una basada en los cinco sentidos, que representa la muerte, porque en Kabbalah estos cinco sentidos, la vista, el olfato, el tacto, son los sentidos de la percepción de este mundo físico. Y, y tiene sus límites. Tú puedes ver hasta cierto punto, puedes olfatear hasta cierto punto, puedes palpar hasta cierto punto, puedes oír hasta cierto punto. Pero tú en este momento tú no puedes ver lo que está pasando en China. Tú no puedes ver, no puedes palpar a lo mejor lo que están cocinando en el otro lado de tu ciudad. Porque los sentidos son limitados. Por eso el ser humano tiene dos maneras de vivir. Una basada en la percepción de lo que dices. Son cinco sentidos. No es que te trajeron un chisme y tú creíste al chisme o lo oíste. Pero como tu vida está basada en tus cinco sentidos, entonces no hay conciencia, pero la conciencia dice, no, esta persona no es correcto lo que me está trayendo. La conciencia dice, no, a lo mejor no es verdad lo que me está diciendo. Cuando ves una realidad y empiezas a juzgar inmediatamente cuando viste algo que no te cuadró, o de una persona, pero ¿cómo esta persona puede ser así? Sí, pero tú no sabes los procesos que esa persona ha tenido en la vida, ni en esta vida, ni a lo mejor ni en vidas pasadas. Entonces tu ojo te está mintiendo
con respecto a una realidad corta, limitada, estrecha. Y hay muchas personas que viven en la ilusión de los cinco sentidos. Y eso representa la muerte. Y existe otra forma de vivir, la vida basada en el árbol de la vida, que representa el alma. Representa el alma y sus sentidos extrasensoriales. Cuando hablamos del alma es la conciencia. Cuando la conciencia ha despertado, ¿ok? Ya no es el instinto al que se pone, ya no es el ego al que se interpone. La conciencia habla de otra manera. ¿Sí? Perfecto. Entonces, con esto damos por finalizado el secreto número 51 de nuestro curso. Comentarios, preguntas. Ay, el maestro, sin palabras de verdad, pero me queda dos cosas muy claras. La religión es un yugo Claro, y el ego, oh, cuánto hay que trabajar en ese ego. Tiene muchas ramas que uno ni por idea le pasa, exactamente. pero cuán eh, lindo es estar en esa conciencia de estar eh, vigilándola y reconociéndola y trabajándola y renunciando. Es todo un trabajo, de verdad que sí. Pero es lindo cuando uno tiene una conciencia ya más amplia y más clara. Exacto, exacto. Eh, y, y de verdad, el árbol de la vida es fundamento de nuestra esencia para vivir una vida en equilibrio que tampoco es fácil. Nadie ha dicho que sea fácil, Claro, pero lo lindo es llegar a ese lugar, querer llegar allí, eso nos lleva a tener una claridad y un deseo y una vida diferente. Me quedo esta clase. Muchas gracias. claro que sí. Con gusto, Tercita. Gracias también por tu comentario. Dice la pastora Eliana en el chat. Excelente, maestro. Muchas gracias por ser mi maestro. El Eterno le dé mucha valentía y sabiduría. Amén. Igualmente a usted, pastora Eliana. Gracias también por estar acá con nosotros y seguir creciendo espiritualmente, conciencia. Claramente la sabiduría del cielo es el árbol de la vida, es árbol que da mucho fruto a aquellos que se acercan. Por eso el rey David lo dijo. Bienaventurados, dice, los que, en el Salmo capítulo 1, los que meditan en la Torah de Hashem de día y de noche. Porque de cierto dice, ellos serán como árbol plantado junto a corrientes de aguas, donde dice su hoja no cae. Esa persona da frutos. Entonces, y principalmente cuando tú llegas a una verdad que nadie te ha obligado a recibirla, existe algo que se llama la permanencia, la perseverancia. Yo agradezco a Hashem por haberme traído a esta luz. Y yo les digo, o sea, hay personas que durante todo este camino me han querido ver caer. Hay personas tal vez que hasta han fechado, relojeado tal vez mi caída. Y eso no quiere decir, o sea, como hombre, puedo tener tropiezos en los procesos de la vida, ya sea malas decisiones, eh, eh, etcétera. Pero uno entiende que esos son procesos. Eso no tiene uno por qué negar la verdad. O sea, una cosa es lo que tú decides, la otra cosa es lo que la verdad dice.
Entonces la verdad está expuesta a nuestros ojos, pero somos nosotros los que decidimos tomar la verdad. Entonces, y estamos en un constante aprendizaje, o sea, no porque yo a lo mejor en una decisión me haya equivocado, haya errado, eso quiere decir de que la Torah tiene la culpa. No, yo me hago responsable realmente de mis errores, porque estamos en el mundo del tikkun, estamos en el mundo de la rectificación, de que tenemos que reparar, y constantemente vamos a estar reparando cosas, pero a la vez vamos a ir siendo libres, a la vez vamos a ir creciendo, a la vez vamos a ir, la sonrisa se va a ir agrandando. ¿Por qué? Porque vamos a ir entendiendo cómo funciona todo esto. Entonces, yo agradezco al Creador porque hasta aquí me ha hecho firme. A veces obviamente hay cosas que cansan, hay cosas que agotan, pero a Hashem no, a Hashem no, Hashem no cansa, Hashem no agota. Al contrario, da vida, beneficia, te da fe, te pone confianza. Y te hace ver que esto es Amet, esto es verdadero. ¿Sí? Así que, y ha pasado, como les digo, procesos donde incluso hasta amigos, tal vez conocidos, y en primera instancia hasta familiares se me iban en contra. Y sé porque no lo han entendido, no lo han entendido. Y está bien, son, tienen el derecho a no entenderlo. Yo les amo y yo los respeto en su nivel de conciencia que puedan tener, pero yo sé que no me respetan. No van a respetar mi conciencia, así que yo respeto su conciencia, pero como le digo, hay muchos que pueden ver pueden estar esperando que me caiga, ¿sí? Pero esto no va por ese camino, ni tampoco esto es una competencia, porque yo no quiero competir con nadie, es decir, mi competencia es conmigo mismo, con mi coherencia, con mi armonía, con mi realidad, pero Hashem es verdadero. Y cuando tú llegas al camino de la espiritualidad y tienes una relación personal con Dios, nada, nadie te la quita. Porque esto no se trata de un sistema y estudiar. Estudiar es un ejercicio. Lo que la gente no entiende es la relación que tú tienes con Dios. De la que la gente no ve de mí es mi relación con Dios, mi caminar con Dios, mis conversaciones privadas con Dios. Eso la gente no lo conoce. Entonces, y antes de entrar a esta verdad, yo ya tenía esa conexión. Esta conexión de hablar con Dios, de caminar con Él, yo la tenía desde antes de llegar a la Torah. Entonces aquí se hace más fuerte, porque no depende de un sistema tu relación con la divinidad. La religión te dice, tú deja de venir a la iglesia, deja de venir a la sinagoga, deja de venir a la parroquia, deja de venir a la comunidad, estás descarriado, estás desconectado. Y eso no es verdad. Dios creó un universo, no creó un cuadro. Es bueno reunirse, por supuesto, estar de manera, porque hay una parte de nosotros que es social, perfecto. Hay una parte que es yesod, es social, se vincula con otros. Es bueno reunirse con más gente, por supuesto. Pero eso no tiene nada que ver con tu relación personal con el creador, nada. Ni ellos van a acondicionar tu relación personal. Entonces, por eso Mario Sabán, de hecho, en una charla, el doctor Mario Sabán, él habla acerca de la diferencia de un cabalista y un religioso, ¿sí? Y el cabalista tiene una relación personal con el creador. Por eso Rabbi Yeshua dice, órale a tu padre que está en lo secreto. Ya, Rabbi Yeshua te lleva una relación directa con Hashem. Y cuando tú logras esa relación directa con Hashem, nadie, ni nada te saca. Así que, dice Miguel Ángel, es una clase profunda que nos lleva a mucha reflexión para trabajar en desarrollar más consideración, comprensión y humildad para con la familia y el prójimo, así como agradecer al Creador nuestro desarrollo de conciencia y el entendimiento de esta luz tan hermosa. Así es, Miguel Ángel, así es. Por eso le decía a la clase que esto debe generar compasión.
Y al final después tú llegas a un equilibrio. Tú puedes compartir con muchas personas, la religión te trae división. El veneno de la serpiente es dividir. Yo no tengo problema de repente con compartir con parte de mi familia, no tengo problema en orar con mi familia, en ir a una iglesia, no tengo problema. El problema lo tienen ellos. A veces lo tiene la religión, el problema. La religión no te acepta. Tú puedes aceptarlo, pero la religión no te acepta. Esa es la gran diferencia. ¿Alguien más? Con mucho gusto, Miguel Ángel. Gracias también por ser un canal de luz donde Hashem te ha puesto y que así siga siendo. Bien. ¿No hay más comentarios entonces? Perfecto. Con esto entonces, bendiciones, Pastor Julio. Bendiciones, bendiciones. Ahí después compartimos la clasecita para que vea esos minutos que no alcanzó a entrar. Bien, nos vemos entonces con el favor de Hashem la próxima semana con el siguiente secreto. Ya, aquí hay muchas cosas que todavía entregar. Vamos en el capítulo 10. Todavía ni llegamos a la mitad de Mateo, pero quedan muchos secretos. Así que eso es lo bueno y bonito, lo que hemos disfrutado de toda esta sabiduría que este libro cabalístico, conocido como Nuevo Testamento en Occidente, nos entrega. ¿Ya? Así que todas estas perlas del reino de los cielos, sean para elevación de tu conciencia, sea para unión al Creador y para amor al prójimo. Que Kadosh Baruj Hu te guarde y te bendiga. Nos vemos hasta la próxima semana. Shalom, shalom.